Un gusto saludarlos, soy Marcela Chávez y este es el único informativo digital del Valle Central en español. Gracias por conectarse. Iniciamos hablando de los estragos que ha traído el paso de la lluvia por nuestra región, ya que las carreteras se tornan resbalosas y si no se maneja con precaución ocurren accidentes como este en el que el remolque de un camión grande se salió del vehículo que lo estaba alando. Esto ocurrió en la autopista 180 sentido este cerca de la 99. Afortunadamente el conductor no resultó herido, pero el incidente bloqueó varios carriles creando tráfico esta madrugada. También en Fresno, funcionarios de la ciudad trabajaron para despejar la vía en una calle cerca de Wishon y Gettysburg, después de que un árbol se cayera esta mañana causando estragos y retrasos. Y precisamente vamos a ver cómo va a seguir el tiempo en el valle. Nuestro meteorólogo AJ Fox ya está listo para entregarnos el pronóstico para los próximos días. Hola AJ, adelante. Hola Marcela, y las lluvias en el valle están terminando ahora y podremos ver la ciudad de Fresno, el sol y las nubes están moviendo fuera del valle ahora, pero nuestras totales de lluvia, más que 1 pulgada en Fresno, Visalia, Porterville, Madera, punto 14. Creo que su pluviómetro estaba roto, pero eso que ahora, pero ayer y esta mañana estaba roto. Punto 80 pulgadas en Merced y un poco menos en Lemoore, un poco más en Hanford. Temperaturas están frías en el valle, 45 grados en Fresno, 44 en Visalia, un poco más cálido en Merced y Los Banos en los 50 y las lluvias están moviendo hacia el sur del valle, pero nieve continúa en las montañas. Entonces la advertencia de tormenta invernal ha sido extendido hasta el martes esta noche a las 10 en la noche. Futurecast dice cielos despejados en el Valle Central y en las montañas, pero en la tarde de mañana más nubes, entonces más lluvias el próximo día. Temperaturas mañana todavía un poco de frío, 49 en Visalia en la tarde, pero en la mañana 37 grados, 35 en la mañana en Mendota, 53 en la tarde, 36 en la mañana de Los Banos, 54 en la tarde. Y para los próximos 7 días, sin lluvias, el miércoles, lluvias en la mañana, el jueves. La niebla regresa este fin de semana, pero en la próxima semana lluvias regresan de nuevo. Marcela, regreso contigo. Gracias, AJ, por tu reporte. Y precisamente las inundaciones han ocasionado problemas para los conductores en varias ciudades del valle. Así se veía esta mañana la carretera en Cedar, cerca de Shepherd, al norte de Fresno. Varios vehículos se quedaron atascados y tuvieron que ser extraídos del agua con la ayuda de una grúa. También esta madrugada cerca de McKinney, la autopista 99, equipos de la ciudad tuvieron que drenar agua de la carretera debido a las inundaciones y charcos que se formaron allí. Y no solo es lluvia, esta tormenta también trajo nieve para las altas elevaciones. Así se veía ayer el área de Shaver Lake y hoy el centro de esquí China Peak espera que caigan más pies de nieve. Hasta esta mañana solo se habían reportado alrededor de 3 pulgadas. Los administradores del centro dicen que esperan una buena cantidad de nieve para la apertura del centro este viernes. Y precisamente uno de los problemas que está enfrentando este centro de esquí es que debido a las dificultades de contratación no hay empleados suficientes para enfrentar la demanda de la temporada de esquí. Aún hay vacantes disponibles para los empleados. Y en otra información local, la policía de Fresno está tras la pista de los sospechosos de propiciar una balacera que dejó a 3 hombres y una mujer heridos en Central Fresno. La policía fue llamada a la avenida Normal y Mayfair Drive poco después de las 6 de la tarde de ayer, donde las víctimas fueron baleadas, después de que se desatara una pelea. Testigos le dijeron a las autoridades que 2 de las víctimas fueron trasladadas al Centro Médico Comunitario Regional por civiles. En la inspección del lugar de los hechos se encontraron varios
varios casquetes de bala en la calle y una pistola en uno de los andenes. Los oficiales dicen que las personas heridas se encuentran fuera de peligro. Hasta el momento no se tiene información sobre los sospechosos o el motivo de esta balacera. Y entre tanto, la policía de Sanger sigue en la busca de respuestas en el asesinato de la estudiante de preparatoria María Guadalupe, de 17 años. La joven, quien usted ve en pantalla, fue baleada mortalmente el domingo por la mañana en el área al sureste de Sanger. Este es el primer homicidio que se ha reportado en esa ciudad este año. La policía dijo que por el momento tienen a 2 sospechosos quienes la policía cree están involucrados en el asesinato. Sin embargo, hay 1 hora de diferencia entre la última vez que la joven fue vista con vida y cuando fue hallada muerta. Ella fue encontrada sin vida con un impacto de bala en la parte posterior de su cuello. Investigadores dicen que aún trabajan para determinar el motivo del crimen y dicen que al parecer García no tenía afiliaciones con actividades de las pandillas. Y en información del coronavirus, tal como le anunciamos ayer, California implementará un nuevo mandato del uso de cubrebocas mañana miércoles, requiriendo así el uso de estas cubiertas faciales en lugares públicos interiores como gimnasios, oficinas y escuelas al menos por un mes. Algunos líderes epidemiólogos sugieren que estos mandatos no van con la ciencia, pero el Departamento de Salud de California dice que esta medida es necesaria para que otras restricciones no sean establecidas en los próximos meses. Hay doctores que dicen que estas restricciones deben basarse en los índices de vacunación locales y las hospitalizaciones en vez del conteo de casos en condados como Orange y Los Ángeles posteriores a la vacunación. OC didn't put back masks, LA put back masks, 0 difference in cases and hospitalizations because they had the same vaccination rate, which I think proves how strong vaccination is and how much more powerful of an intervention it is over masking. Otros galenos dicen que la información en tiempo real de los hospitales necesita estar disponible con prontitud. Eso sí, en lo que los profesionales de la salud coinciden es en el hecho de que entre más personas no vacunadas se inmunicen, mejores resultados van a obtener en la lucha contra la pandemia. Y justo esta mañana, voceros de la farmacéutica Pfizer dijeron que las pruebas de las píldoras confirmaron que la medicina ayuda contra la grave enfermedad. Y un estudio de laboratorio encontró que parece ser efectiva contra la cepa Omicron. Se espera que la FDA pronto autorice el uso de esta píldora y una similar producida por la compañía Merck, la cual fue entregada a los reguladores hace algunas semanas. De ser aprobadas, estas pastillas serían los primeros tratamientos para COVID que los estadounidenses podrían ir a buscar en una farmacia y tomarla en casa. Y cambiamos de tema. El Departamento de Bomberos de Fresno está celebrando la adquisición de nuevos camiones que estarán al servicio de la comunidad. Los 3 camiones estarán disponibles en la ciudad en las estaciones 3, 4 y 5. El jefe de la agencia, Kerry Donis, dice que estos atenderán la mayoría de las emergencias médicas para facilitar la carga de trabajo para los camiones existentes y mejorar la seguridad de los bomberos. Una muy buena noticia, ya que los bomberos de Fresno han respondido a más de 43,000 incidentes y más de 6,000 incendios desde principios de este año. We typically run about 45,000 calls a year. I would say 70% of those are medical in nature. Let's just give this station, for example. Last year, this engine ran 4,700 calls. The truck ran 1,300. Out of one station in one district. That's a lot of calls. Adicionalmente, 20 nuevos bomberos están iniciando su servicio con el Departamento de Bomberos, aumentando el número de efectivos de la agencia. Y una nueva sede para el aprendizaje agrícola práctico abrió sus puertas en Sanger Unified. El proyecto costó más de $3.4 millones y tomó casi un año en terminarse. Hay 4 graneros nuevos, parcelas, huertos y 2 invernaderos. Los estudiantes ahora podrán inscribirse en la organización FFA, incluso si no cuentan con el espacio para un animal en su casa. Y la oficina del alguacil del condado de Fresno está colaborando con el Centro de Donación de Sangre de California Central para llevar a cabo el evento Holiday Heroes Blood, el cual inició ayer en el Clovis Rodeo Hall. This time of year, it's more important than ever to donate blood. We end up with a lot of people traveling. There might be vehicle accidents, people fall ill.
Además de una camiseta que dice Holiday Heroes, los donantes recibirán un bono de $5 para usarlo en alguno de los camiones de comida participantes en Fresno Street Eats. El evento estarán presentes varios camiones de comida hasta este viernes. Para una lista completa de los horarios de donación y los camiones, visite nuestra página yourcentralvalley.com y haga clic en la pestaña de noticias. Muy buen incentivo por una buena causa, y así llegamos al final de esta emisión en español. Pase un muy feliz resto de tarde y nos vemos mañana.